Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos, hermanos, grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Rafael Ezama. Puedes suscribirte al canal y al mismo tiempo compartir con los demás el devocional de la palabra del Señor que Él nos permite compartir con todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando del tema la verdadera iglesia. Vamos a leer lo que nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesucristo es el primero que da a conocer este término o esta palabra de iglesia, porque en el Antiguo Testamento nunca se mencionó la iglesia. Jesucristo, cuando pregunta que quién dicen los hombres que es Él, y algunos decían que era Juan el Bautista, Elías o algunos de los profetas, pero Pedro les dice que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le dice que Él es bienaventurado porque esa revelación no vino de sangre, de carne, de algún ser humano, sino que vino directamente de Dios. Y es que todas las revelaciones vienen de Dios. No hay de otra manera que Dios pueda iluminar al ser humano si no es por su Espíritu Santo. Pero entonces Jesucristo le dice a Pedro: bienaventurado eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Y yo también te digo, Jesús le dice que tú eres Pedro. Pedro significa la piedra. Pero Jesús dice: y sobre esta roca, hablando de Él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundador de la iglesia, por supuesto que es Jesucristo. Él es el que murió por nosotros, más aún el que resucitó y el que viene por ti y por mí, hermano y hermana, amigo y amiga. Jesucristo mismo entonces funda su iglesia y dice que las puertas del Hades o de la muerte o del mismo infierno no van a prevalecer contra ella. Porque Cristo al morir derrotó al enemigo, a la muerte, le quitó la llave de la muerte al diablo que le tenía, por así decirlo, en su mano, y lo destronó, lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre él, según nos dice la carta a Colosenses capítulo 2. Pero él dice: yo edificaré mi iglesia. Hermano y hermana, amigo y amiga, en este tiempo hay muchos grupos, muchas asambleas, muchas congregaciones, muchas iglesias que dicen ser la verdadera iglesia. Pero Cristo mismo no fundó una iglesia con X nombre, sino que es la iglesia de Cristo. Ese es el nombre que ella debe de tener. Lógicamente ahora en las entradas de los templos hay muchos nombres, por ejemplo, iglesia evangélica, iglesia metodista, iglesia católica, iglesia atalaya, iglesia de los mormones. Hay muchos nombres que se le dan a la iglesia de Cristo, pero la iglesia de Cristo es nada más eso, la iglesia de Cristo. Y la cabeza, hermano, muy importante de esa iglesia no es el pastor, no es el profeta, no es el evangelista, el misionero, el maestro, no es el diácono, el salmista.
No es usted, no soy yo, no es ningún hombre, ninguna mujer, ninguna denominación, ningún grupo. La cabeza de esa iglesia es Cristo. Y usted y yo, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con una diferente función, con un diferente rol, pero la cabeza es Cristo y Él la fundó. Y desde el momento que Él lo hizo, esto tuvo su cumplimiento allá en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés sobre las 120 personas que estaban reunidas, según Hechos 1, 13, 14 y 15. Ahí fue donde precisamente nació la iglesia, que se está extendiendo a los gentiles, que ya no son únicamente a los israelitas o a los judíos. Pero Cristo entonces edificó su iglesia porque Él puso el cimiento, Él como principal piedra del ángulo. Y de ahí para acá crecemos usted y yo. Pero solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo. El hombre, nosotros, somos los que nos hemos encargado de ponerle X nombre a la denominación al cual representamos. Pero cuando Cristo venga, bendito sea el Señor para siempre. Cuando Él venga en las nubes por su iglesia, por la iglesia que Él ha redimido con su sangre, que Él ha comprado, que Él ha sellado con su Espíritu Santo, Él viene por los suyos. Ahí los suyos van a ser personas, hombres y mujeres, que vivimos de acuerdo a su palabra. Y van a ser de muchas denominaciones, independientemente el nombre que nosotros le hayamos puesto. Pero Él va a venir, por así decirlo, hermanos. Va a venir por evangélicos, va a venir por católicos, va a venir por bautistas, va a venir por diferentes personas, pero que todas hayan reconocido a Cristo como el Mesías, como el Señor y como el Salvador. Porque la pregunta que Cristo plantea es: ¿y qué dicen los demás? ¿Quiénes dicen ellos que es el Hijo de... ¿Quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Entonces muchos decían Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Hay muchas personas que sí creen que Jesús vino, predicó, que Él dio su vida por nosotros, pero hasta ahí. Lo creen como un gran hombre, como un gran predicador, pero no lo creen como el Mesías, como el ungido. Esa misma declaración y respuesta que Pedro la dio, hay muchos que no la dan. Entonces, al no creer en Cristo Jesús, se están cerrando la puerta a obtener la vida eterna. Porque si usted y yo no creemos que Jesús es el Cristo, es el Mesías, entonces no tenemos salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque no está creyendo al que Dios mandó en propiciación por nuestros pecados, en ofrenda, porque no hay otro sacrificio que Dios acepte para ir al cielo. Jesucristo es el único boleto para que usted y yo podamos acceder a la vida eterna. Y como ya todos sabemos de memoria el versículo de Juan 14, 6, él mismo lo dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Primera Timoteo 2:5 dice: porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hay muchos que creen en Jesús como un héroe, como un gran predicador o maestro, pero no como el Mesías, como el ungido. Y si no creen en eso, ya ahí estamos mal. Pero la declaración que dio Pedro es la que tenemos que dar nosotros. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es importantísimo, hermano, amigo, amiga, que Cristo viva en nuestros corazones. Que Él tenga el primer lugar en nuestras vidas. Porque entonces ya vamos a pasar a ser parte de la iglesia que Él fundó. Y cuando Él venga en las nubes por su iglesia, Él va a venir por ti y va a venir por mí. Por todos los que decidimos obedecer, creer y vivir para Cristo, como dice su palabra. Pero entonces, para ir explicándolo más, ¿qué características tiene la iglesia de Cristo? Jesucristo, cuando está predicando, dice y resume los mandamientos en dos:
Amarás al Señor, según lo que dice ya Deuteronomio 6. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Cristo luego dice, y el segundo es similar, amar al prójimo como a sí mismo. Hermano, la iglesia de Cristo es la que ama a las personas tal y como son. No amamos sus conductas, no amamos sus prácticas, amamos a la persona como es. Entonces, tenemos que mostrar amor para con los demás. Así como un día mostraron el amor para usted y para conmigo, cuando llegamos a la iglesia de Cristo, cuando llegamos a Jesús, ¿cómo vinimos? ¿Usted se acuerda? Yo sí me acuerdo cómo yo llegué. Todo despedazado, desbaratado por ese mundo, por las drogas, por el alcohol y por tanta cosa que anduve en la calle. Pero así Cristo me recibió y me recibieron los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Una iglesia entonces que ame como Cristo amó. Porque Jesucristo mismo dice que en aquel día Él le va a decir, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Estuve desnudo, hambriento y no me vestiste ni me diste de comer. Y que muchos le van a decir, pero ¿cuándo, Señor, te vimos así? Y Él va a decir, cuánto lo hiciste a algunos de los pequeños, a mí también me lo hiciste. Pero por cuanto no lo hiciste a algunos de los pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces, ese es el amor de Dios que Él nos manda a la verdadera iglesia de Cristo, el poder mostrar al mundo que carece de esperanza, de amor, de gozo, de paz, de comprensión, de una mano que nosotros les tendamos. La iglesia de Cristo no se caracteriza por otra cosa, sino que de predicar la palabra del Señor, de evangelizar, de llevar la comisión que Él nos mandó. Allá en Mateo 28, 19, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdadera iglesia, una doctrina sana, sencilla, de amor, de poder, de salvación. Esa es la verdadera iglesia, hermanos. No es una iglesia que esté predicando de que usted tiene que estar ofrendando y ofrendando y ofrendando y dando, que todo es dinero, que todos son con fines de lucro. Eso no es una verdadera iglesia, hermanos. Llámese como se llame y sea donde sea, y no importa cuán grande sea físicamente y salga por la televisión y por las redes sociales, si solamente hablan de lo que es dinero y de lo que es economía y solamente se enfocan en como si fuera un club social y no tener amor por las almas y por darle seguimiento, un discipulado, ahí estamos mal. Ahí estamos mal, aunque es bueno tocar de vez en cuando las ofrendas, yo no digo que no, porque la iglesia tiene que sostenerse con la economía, pero más que todo que le hablen al corazón, que le hablen al espíritu para que nosotros podamos ir creciendo. Esa es la verdadera iglesia. Es triste, ¿verdad? Cuando tal vez uno dice, bueno, ¿por a cuál iglesia voy? ¿A cuál congregación voy? Hay tantas que no sé cuál ir. Bueno, voy a ir a la que queda en el lugar donde vivo. O no, mejor no, porque ahí me conocen. Mejor voy a una que queda más distante. Y la persona empieza como a escoger dónde ir. Y gracias al Señor que hay muchos lugares de reunión donde usted y yo podemos ir. Aunque la iglesia de Cristo no es un templo, un edificio, porque Jesucristo, claro, lo dijo aquí, seguidito, aquí en este mismo libro, en Mateo 18, 20, ¿va lo que dice? Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces más de uno empieza a decir, ¿dónde voy? Y resulta que va a tal congregación. Y cuando llega, nosotros en lugar de decirle, bienvenido hermano, bienvenida hermana, y tal vez llegó él con la esposa y con los hijos, ni los saludamos, se sientan atrás, no le damos a ellos la importancia de vida como visita. Entró, estuvo ahí, salió, nadie le preguntó cómo se llama, dónde vive, o le preguntó el número de teléfono, o qué necesidades tiene, tal vez no eran por ellos. Y aquella persona dice, mira, vine y fue como si nada. Hermanos,
La iglesia de Cristo tiene que reflejar ese amor y reflejar cuando llega una persona que no conoce a Cristo, invitarla a orar por ella, así como cuando usted y yo llegamos. ¿De qué vale entonces llegar a una congregación, aunque sea muy grande, 5,000, 10,000, 20,000 personas, si Cristo no está en medio de ello, de ahí, de esa reunión? Él lo está diciendo, porque donde hay 2 o 3, y podría seguir diciendo 5, 10, 20, en mi nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Cristo, Él va a estar en medio de nosotros. Porque si nosotros nos reunimos y Jesucristo no está en medio de nuestra asamblea, es por demás que estemos ahí. Prácticamente estamos perdiendo el tiempo, porque no le damos el primer lugar a Cristo como cabeza, como fundador de la iglesia, que es para que Él esté ahí en medio ministrando con su Espíritu Santo. Convertimos entonces la iglesia como un club social. Solamente hacemos eventos como si fuéramos de un club social y no realmente hacemos las cosas como tienen que ser. Eso no puede ser así, hermano y hermana, amigo y amiga. A veces nosotros los pastores nos convertimos como en gerentes de empresas y muchas veces vemos a las ovejas como clientes y no como miembros. Suena muy duro, ¿verdad que sí? Pero esto ha pasado en muchas iglesias. Yo no digo que tal vez sea en la suya o en la mía, pero hay muchas que lo están haciendo. Y hermano, Jesucristo viene pronto por su iglesia. ¿Vale lo que dice aquí la Escritura? En la carta a Efesios. Carta a los Efesios capítulo 5. Tal vez es un versículo que usted se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo. Dice así. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hablando de la iglesia. 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estas son las características de la verdadera iglesia de Cristo. Una iglesia gloriosa, santa, pura, apartada del mal, que ama a Cristo y que ama a las almas con todo su corazón, y que hagamos todas las cosas por amor a su nombre. No que lo hagamos con fines de lucro, no que lo hagamos como para figurar, como para reconocimiento, aplauso. No, no y no. Es para que Cristo tenga el primer lugar y para que las almas, hermanos, sean salvas de este siglo malo, sean salvas del infierno, del lago de fuego, y pasarlas de ahí mismo, de esta vida de condenación que actualmente muchas tienen porque no tienen a Cristo, y pasarlas al reino de Dios. Por eso Él nos mandó a evangelizar, a predicar, sin escatimar tiempo, recursos, inclusive fuerza de nosotros, hacerlo con todo el amor, hermanos. Esta es la verdadera iglesia. No es tanto que usted llegue a una iglesia y que todo esté muy bonita por fuera, un buen edificio con grandes pantallas y con altavoces y con reflectivos y luces. Y no digo que esté mal, pero eso es algo externo. Lo importante es el corazón de cada miembro que componemos esa iglesia. Que las personas puedan ver en usted y en mí a Cristo, hermanos. Que usted y yo podamos irradiar, podamos demostrar, que puedan ver a Cristo en nosotros, y que no nos vean a nosotros como personas, como tales, sino que vean al Cristo de la gloria, que ha venido a vivir, a morar en nuestros corazones. Pregunto, ¿quieres ser parte de esta iglesia? Si ya lo sos, bendito es el Señor. Si aún no, pues únicamente, como dice la Escritura ya en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Esta es la verdadera iglesia, hermano. Cristo no va a venir por aquellos que se congreguen en una iglesia grandota, grandota, o pequeñita, pequeñita. Él viene por aquella persona, por aquella iglesia que le ha entregado su corazón y que ha dicho:
Señor Jesús, aquí está mi vida, te la entrego. Yo quiero ser parte de la iglesia verdadera tuya y no una iglesia únicamente de apariencia, que únicamente hago las cosas como a media, como para que me vean, por ser parte de aquella congregación grande y que reconozcan que yo me congrego ahí, una iglesia famosa, reconocida. No es tanto eso, porque ¿de qué vale ser reconocido acá en la tierra humanamente si soy desconocido en el reino de los cielos? La iglesia pura, sin mancha y verdadera, es esta la que Cristo dice en su palabra. Una iglesia poderosa, una iglesia de oración, de palabra, de vigilia, de testimonio, que guarde los mandamientos del Señor con todo su corazón. Bendiciones para todos y buen día.